Entonces, estamos nosotros aquí reunidos para hacer esta especie de mesa redonda, podcast, ¿no? Del tema que hemos escogido, en este caso vamos a hablar sobre la influencia social en el ámbito académico, como hemos quedado todos, que creo que es un tema en el cual podemos hablar varios de nosotros y ahondar bastante por experiencias propias, un tema de que nos compete bastante por nuestro actual contexto y por también por lo que hemos nosotros cursado en el ámbito escolar, de primaria, secundaria y todos seguramente tendremos diferentes experiencias, ¿no? Que compartir y conversar y debatir, ¿no? Entonces, nada, vamos a empezar esto. Podemos empezar en este caso en primer lugar, con Mauricio. Se puede presentar Mauricio y nada, seguimos así con todos para empezar, ¿no? Esta conversación, ¿no? Entonces, Mauricio, te doy paso a ti. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Ramírez y yo básicamente les voy a hablar sobre estas experiencias que influyen con nuestros padres, familiares, compañeros y docentes y cómo estas pueden influir en nuestro ámbito académico. Gracias. Ujú. Ok, Mauricio, gracias. Entonces, también podemos seguir siguiente, pues, con José. José, por favor, preséntate y igual, ¿no? Igual que Mauricio, lo que quieras decir un Bien, poquito. bien, ¿qué tal, compañeros? Nada, mm, contento de poder participar con ustedes. Bueno, el punto que me va a tocar dialogar con ustedes va a ser sobre el conformismo en el ámbito académico. Bueno, Ujú, sí, espero que se dé de la mejor manera y no, ujú, sigamos con esto. ok. Entonces, podemos seguir con Alejandro. Alejandro, por favor, danos una pequeña presentación, tu nombre, apellido y, ¿no? Y algo breve que quieras decir, quizás. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Gas. Por mi parte, yo les hablaré un poco de la influencia de los prejuicios y estereotipos en el desempeño académico. Esperamos que podamos tener una buena charla y compartir todos nuestros puntos, ¿no? Ujú, quiero. Gracias. Esa es la idea. Entonces, por último, pero no menos importante, podemos finalizar esta presentación con Hans. Hans, por favor, pues decirnos tu nombre, apellido y pues, algo si quieres decir, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hans Fierro y contaré algunas experiencias donde sentí la presión de las personas y cómo influyeron a mi persona. Ujú, está bien. Entonces, bueno, para finalizar, yo, Sebastián Yataco, en este caso, serviré de moderador y trataré de que, pues, este podcast, esta mesa redonda, siga un buen ritmo, ¿no? Un ritmo natural, como de conversación, de debate y de compartir diferentes ideas, ¿no? Entonces, para iniciar, podemos podemos comenzar este debate de repente, con este tema que podría ser eh, la influencia social. Ya hemos hablado, sabemos un poco todos nosotros sobre qué trata la influencia social. Muchas veces pasa de que, y la influencia social en específico en el ámbito académico pasa de que tenemos diferentes experiencias positivas y negativas, ¿no? Cuando eh, esta ¿cómo se llama? A veces positivamente nos puede regir cuando buscamos eh, seguir de repente algunas reglas en el ámbito académico, como en diferentes colegios, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero también seguramente muchos de nosotros tenemos experiencias negativas y creo que acá coincidirán todos que la influencia social muchas veces quizás se ha tergiversado de alguna forma porque pienso, y al menos de opinión personal, eh, tenemos una visión un poco negativa de esta, ¿no? Porque tenemos o recordamos seguramente experiencias donde
hemos sido perjudicadas quizás de esto, como, no sé, diferentes ejemplos que acá seguramente vamos a ahondar. Entonces, para poner el primer tema en sí, eh, quería preguntarles a ustedes cómo creen que, por ejemplo, en el ámbito académico, la influencia social de nuestros padres, por ejemplo, de la familia, cómo nos influyen, cómo creen que nos influye esto en cuanto de repente positivo o negativo, ¿no? Como ustedes vean, cualquiera que quiera hablar, ¿no? Ok, Mauricio, ¿puedes decir lo que opinas, porfa? Bueno, es importante hablar de esto porque la influencia que nos pueden llegar nuestros padres, por ejemplo, cuando nuestros padres quieren que saquemos puras notas de excelencia, tipo 20, esto como que no nos exigen y nos dan cierta presión que tal vez en algún momento podemos Ujú, sentirnos presionados, que si tal vez sacamos algún 19 podemos sentir que hemos decepcionado a nuestros padres, y así tal vez la experiencia que estamos teniendo como estudiantes no sea la adecuada porque tipo estamos haciendo todo como para satisfacer las necesidades de otro y dejando a nosotros de lado. Entonces es importante de que haya una buena comunicación entre los dos, entonces que se sepa ujú. que si tal vez tienes una mala nota, se hablen y hay una comunicación efectiva en que se arregle esto y sea algo bueno para los dos, que haya una balanza entre ambos. Bueno, Pero, por ejemplo, ¿tú considerarías que hay también algún aspecto positivo? Porque yo he empezado con quizás ¿cómo se llama? Una visión algo, no sé si negativa, pero es algo que yo personalmente siento, como mencioné, que siento que la influencia social muchas veces lo hemos o lo relacionamos un poco con experiencias, sobre todo, quizás actualmente anecdóticas, pero en algún momento seguramente cierta que de repente pudo habernos perjudicado o ya sabes, ya conocida, por ejemplo, presión social, ¿no? Nosotros creo que relacionamos mucho la influencia social con la presión social, ¿no? Que a veces pasa. Pero ese es del lado quizás negativo. Pero quizás hay un aspecto positivo que pueden influir los padres, o quizás no los padres, quizás los maestros o algo. bueno, también hay un lado positivo respecto a los padres porque nos hacen ver de que no debemos conformarnos tal vez con una mala nota y tal vez uno puede verlo como una forma un tanto negativa, pero también debemos ver el lado positivo de que ellos quieren que nos esforcemos, de que aprendamos y que esto nos sirva para nuestro futuro y ese es el lado positivo que logro verle a esto. Ujú, sí, claro, es verdad, es muy válido. Eh, pero, por ejemplo, y esto es como cualquiera puede opinar, ¿no? Eh, quizás la influencia social también en el ámbito académico, quizás piensan que ayuda a volvernos quizás más conformistas de cierta forma en cuanto de repente a nuestras notas o ese tipo de cosas. Quizás puede ser que muchas veces busquemos más el hecho de aprobar más que de aprender, quizás. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre esto? ¿Cualquiera no quiere opinar cualquiera? Repite la pregunta, por favor. O No. sea, quiero saber si, ¿cómo se llama? Si consideran de que, que la influencia social influye, o sea, influye o también afecta de una forma a que los alumnos sean conformistas en algunas notas y que de lugar de buscar la nota, o sea, de buscar de aprender, buscan la nota en sí, ¿no? ¿Consideran que esta idea es correcta o piensan que no? O que no, eso es una idea equivocada, quizás, ¿no? ¿Qué opinan, por ejemplo? En sí, en muchos casos sí pasa esto, que cuando algunos, bueno, a mí me pasó que a mi primo, cuando sus padres le obligaban a sacar más de 18 AD, Ujú, y una vez sacó 13 o 14 y
escondía sus exámenes para no entregar a sus padres. Sentía ese temor de que le gritaran, le regañaran, de por qué no sacaba 20. Y bueno, y también en otros casos, también piden al profesor oportunidades para aumentar su nota y le exigen tanto para mejorar mayormente, ¿no? Sacar 18, 20, para que sus padres estén alegres. Ujú, claro. Yo, por ejemplo, sí, Mauricio, dinos. Me es importante mencionar que nuestros compañeros también pueden influir en nosotros porque pueden haber algunas personas de que tipo sacan la mínima nota probatoria y ellos dicen como que tipo ya fue, ya con este apruebo y tal vez como que puede contagiar a su compañero al de al lado, que en algún momento puede decir, yo también saqué la mínima nota y me conformo con esto porque ya pasé, entonces, tipo, se crea como esa cadena de conformista y creo que no es la idea porque la idea es tipo esforzarse, sacar buena nota. Ujú, Entonces, pienso que deberíamos dejar eso de lado, tipo conformarse y esforzarse más por sacar buenas notas y dejar de influir a otras personas con esto. Gracias. mm, por ejemplo, con respecto a lo que mencionan, quizás creen que un culpable podría ser, por ejemplo, hemos tratado de, en el ámbito quizás de los padres, ¿no? Quizás también en esto también influyen los maestros, ¿no? A la hora de repente de su forma de enseñar y esto. Hay Por su diferentes trato maestros y también, maestros, ¿no? ¿no? ¿Sí? Dime. Por su trato también. Sí, Siempre mucho. hay profesores, pues, que en el lugar de darte ánimos o quizás darte algunos alcances de manera efectiva o palabras que te puedan motivar a continuar. No sé, Ujú, ejemplo, sí. pues quizás sacar una nota baja, como 10 o 11 o 12 o 7, ¿no? Como hemos podido ver en clase, ¿no? Ujú, Y lamentablemente hay algunos profesores que de manera despectiva tratan como que de burlarse, ¿no? No dan esas palabras de ánimo para que el mismo estudiante o nuestros compañeros se puedan motivar. Quizás en un examen próximo o en una exposición, ellos ujú, puedan sacar lo mejor de ellos, pues, ¿no? claro. Creo que eso también se ha podido ver y creo que nosotros, no solo nosotros lo podemos ver, creo que se puede dar a esta institución. Ujú. Claro, justamente eso era como que un tema que quería tratar, como ya hablando un poco de los profesores, ¿no? En este caso, que tienen que ver están muy relacionadas a lo que es la parte académica y también influyen muchísimo seguramente ¿cómo se llama? En los estudiantes, quizás más en primaria o en esos grados donde ¿no? Que son unos grados bastante formativos, ¿no? Porque en secundaria quizás ya tienes algo más, se podría decir, más conciso en cuanto al desarrollo académico, personal, social, ¿no? De las personas, pero en primaria seguramente sea una de las partes más importantes en esto, ¿no? Entonces, yo, o sea, coincido con lo que dices, pero quería justamente, antes de que hablaras, también consideraba que es verdad, hay profesores que son de esta forma y que influyen de esta forma, hay que decir las cosas como son, negativa. Pero también es verdad que seguramente muchos de nosotros nos hemos encontrado con profesores que han influido positivamente, ¿no? Pero al final esto nos da pie a un poquito también a un tema, y en el caso de nuestra realidad acá en el Perú, y con el sistema educativo. eh, Piensan que el sistema educativo quizás peruano que manejamos aquí influye también en que quizás, por ejemplo, los profesores o los padres o muchos, ¿no? Los que están muy relacionados a los alumnos y esto, exijan ese tipo de cosas, por ejemplo, las notas, más que el aprendizaje y esto. ¿Creen que el sistema educativo peruano influye bastante o es independiente quizás por elección de cada profesor o padre? ¿Qué opinan ustedes? Creo que esa es la elección de cada docente, a cada profesor, ¿no? Obviamente también hay profesores Ujú,
que nos orientan de manera positiva, ¿no? Nos dan ánimos o bueno, nos exigen a hacer buenas entregas, buenos trabajos, ¿no? Ujú, Y creo que un ejemplo nos dieron un par de profesores que no se trata de pasar el curso, sino de aprender, pues, ¿no? ujú. Y consideran, por ejemplo, es verdad que hay diferentes igual tipos de realidades, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, eh, hablando de ya quizás de colegios, creo que los colegios, sobre todo estatales, están más condicionados a esto, ¿no? Eh, y seguramente los profesores no tengan una libertad, no tengan tanta libertad así, ¿no? Como podría ser de repente institutos o universidades donde muchos profesores tratan de regir, a pesar de que sí seguramente tienen una pauta por que les rige el instituto o universidad, ¿no? Pero también muchos profesores usan su libertad propia o su modelo de enseñanza, ¿no? Eh, de repente podrían, si quieren, compartir alguna experiencia de los dos lados, quizás de los dos polos. Uno, quizás que piensen que un profesor o sí, maestro que les haya influido negativamente y positivamente, quizás si tienen también otra, ¿no? Sí, Hans, ¿quieres? Yo, yo tengo una experiencia cuando yo estaba en primaria en colegio nacional. Bueno, era la primera vez que entraba a un colegio nacional Ujú, y a veces yo tenía una profesora que faltaba y faltó 2 semanas de clases y entonces la tercera semana yo dije, bueno, yo no voy porque la Miss tampoco no fue. O sea, en ese caso también tuvo mal de mí y cuando no fui, la profesora llegó y dejó muchos proyectos y eso me afectó y tuve que recuperarme. En sí me afectó. ujú. Y quizás en ese caso sería el de lado negativo. Quizás tienes algún positivo, quizás algún profesor que crees que influyó positivamente en ti. Sí, el profesor de este ciclo, el profesor Piero, en sí Ujú, influyó claro. bastante en mi carrera, estaba contando más sus experiencias, nos contaba y sobre los que nos viene al futuro, y eso me motivaba a seguir estudiando mi carrera y ponerle más aprendizaje. Ujú, sí, claro. Eh, es verdad, yo también coincido con lo que dices. Y todos seguramente varios de cada nosotros porque pues hemos justamente esa experiencia que cuentas es una reciente que también hemos compartido todos nosotros y es verdad, seguramente al profesor que mencionaste pues es uno que sí, pienso que también influyó positivamente en varios de nosotros. Entonces, y considero yo, ya como por compartirles algo personal mío, también he tenido alguno que otro profesor seguramente también en el colegio parecido, que la forma de enseñanza, incluso enseñando quizás temas que sean más tediosos o que quizás que personalmente mío no causen un gran interés, estos profesores muchas veces influyen, ¿no? De manera bastante positiva, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Y seguramente, como mencionábamos antes, esto también sea muy influyente y así reflexionándolo mucho eh, en cuanto a nuestra percepción de lo que es ¿cómo se llama? El aprendizaje académico quizás, ¿no? Porque seguramente ustedes me dirán si coinciden o no. Si te encuentras, sobre todo seguramente muy joven, a un profesor que te dice que tienes que, pues, o que muestra desinterés en lo que hace, en su forma de enseñar y eso. Entonces es obvio que va a contagiar a sus alumnos seguramente, ¿no? De ese desinterés y va, ¿cómo se llama? Y eso, repitiendo lo que había dicho, esto seguramente en la parte de primaria, ¿sí? Sea algo que forme mucho el carácter eh, en específico del lado académico,
para después en siguientes cursos o siguientes etapas de escuela, quizás de secundaria o incluso de instituto, ¿no? Que pues por formarse quizás con malos profesores, hacen que esto al final influya negativamente y tengamos una percepción de que tenemos que sacar buenas notas, tenemos que presentar nada más, y que creo que yo personalmente creo que es algo que la enseñanza o el ámbito académico va más allá, ¿no? Que simplemente que es sacar simples notas, ¿no? ¿Ustedes tienen algo más que agregar sobre eso quizás? Yo tengo algo que agregar, Ujú. algo que Sí, siento que Alejandro. también influye en lo que sería la forma de enseñar de algunos profesores, quizás. Una anécdota mía. eh, yo siempre en primaria, tipo, no me gustaba historia, pero Sí, cuando entré a secundaria hubo un profesor que hizo su manera de enseñar, fue muy diferente porque fue muy didáctico. Por ejemplo, en Historia del Perú nos enseñan todo lo que son las culturas, ¿no? Por ejemplo, imaginamos la cultura chavín, el profesor traía artefactos o hacía sus mismos diseños de algunas, bueno, de lo que se usaba en esos tiempos, las cabezas clavas, traía esas cosas, ¿no? Y esas cosas como que me llamaban la atención o hacía dinámicas de que, eh, a ver, otro ejemplo puede ser las transformaciones craneanas. Hacía ejemplo con los alumnos, como decían, ¿no? Tú vas a hacer, no sé, vas a hacer como que, vas a actuar, por decirlo así, ¿no? Y eso como que llamaba la atención y era como que no lo volvía habitualmente aburrido como profesores que yo tuve, ¿no? Y siento que eso claro. influye demasiado en lo que sería el aprendizaje porque te llama la atención y te da, hasta te motiva a poder, a seguir investigando, quizás muy fuera de lo que el profesor te ha dicho. Sí, ¿no? Eh, Y, por ejemplo, seguramente eh, esto nos impulsa incluso seguramente a llegar incluso a la innovación, ¿no? De ganar de nuevas ideas y eso. En- Eso es claro, hablando también, o sea, hablando profesores, que creo que es un tema que se puede extender bastante porque considero que son como que los partícipes más cercanos a la influencia social eh, en el ámbito académico. Y también hablamos un poquito al principio sobre también lo que influyen los padres, ¿no? Que muchas veces pues exigen, ¿no? A los alumnos o bueno, a sus hijos en este caso, más muchas veces simplemente el hecho de la nota y no se preocupan tanto quizás por si sus hijos están aprendiendo en realidad, ¿no? Porque muchas veces Claro, un 20 no significa, ¿no? Eso, ¿sí? pero quizás ahí también podemos tocar ya lo que es el conformismo, ¿no? Obviamente, como parte de nosotros, bueno, como consejo creo que he tomado siempre de mi padre es que nunca me quede con los brazos cruzados, ¿no? O sea, que no sea un conformista. No sé, bueno, un ejemplo como en estos casos o estas semanas. eh, Me dijo, tú trata de sacar las mejores notas, ¿no? Trata de que el profesor te diga, sí, sí has aprobado, ¿no? O tienes un 20 o has pasado con tanto porcentaje de nota, ¿no? O Mm, sea, de que no seas conformista, ¿no? Que estés ahí pie a pie a lo que en este caso estamos, ¿no? Estudiando nuestras notas, nuestra carrera, sobre todo culminar de una manera efectiva el ciclo, pues, ¿no? claro. Y quizás para extender un poquito más este tema, eh, o sea, hemos hablado sobre profesores, padres, obviamente, seguramente los más involucrados, ¿no? En esto. eh, pero creen que hay algún otro factor, eh, independientemente de si esté más involucrado o no. Quizás el resto de la familia, quizás la sociedad, ¿no? En sí, ¿no? Quizás por cómo te pueda ver la demás gente, ¿cómo se llama? Por ya, dijeras, pues el simple hecho de tener bajas notas y esto, ¿no? Muchas veces es normal que más gente se entere,
compañeros, burlas también de compañeros. eh, Tienen algún, de repente en este caso, bueno, he dado en ejemplo de compañeros, piensan que hay un factor más en todo esto, en la influencia de en el ámbito académico, ¿no? Sí, me dicen cualquiera que quiero opinar. Sí, me dices Hans. Eh, Hay muchas personas que también para encajar en un círculo social, un círculo de personas, muchos Ujú. cambian su forma de pensar algunas veces su forma de vestir, en muchos casos vemos. A mí también me pasó una vez que en secundaria, yo, como mis compañeros, una vez se tiraron la pera para irse a un internet. Yo les seguí para estar más cerca con ellos. Ujú, sí. ¿Y consideras que, por ejemplo, esto ah, te afectó de alguna forma Sí, eh, en el ámbito académico, ¿no? Como en este tema que estamos hablando. así sí me afectó, ya que mm, ese era el día del logro, entonces Ujú, perdí mucho tiempo estando en internet y no pude informarme más sobre mi tema. Y al claro, final presenté una mala presentación y me afectó bastante en mi nota. claro. Sí, es verdad, seguramente eh, todos aquí tengamos, ¿no? Alguna experiencia de ese tipo, parecidas, ¿no? Eh, sobre esto. Sí, Mauricio, claro. Otro factor que podría ser es tipo la comparativa, puede ser entre alguien que tipo tenga baja nota y otro que tenga alta, tipo, puede estar este caso en el que tipo el de Claro. baja nota sea como que apartado, dejado de lado, cuando pienso que lo importante sería tipo ayudarlo tal vez a esa persona, tal vez darle un empujoncito que necesita, una información para que se sienta motivado y este pueda tipo rendir más, sacar buenas notas y no tanto dejarlo de lado y que existe esa comparativa, porque más que eso existe, los desmotiva a ellos cuando lo mejor que podemos hacer es motivarlos para que crezcan su nota y así, como que haya un apoyo de compañeros, entre familiares, hasta los mismos profesores también Ujú, ayudar a que esto, darles un pequeño empujecito que tal vez necesitan todo. claro. Y seguramente, o sea, por lo que dices, seguramente esos sean pues también cosas de valores, ¿no? Que crezcan en una parte en casa, en hogar. Y otra parte, una buena parte también que influye mucho, en este caso, pues el área académica, ¿no? Que serían los profesores, los docentes, ¿no? Que seguramente, si es que en casa quizás no lo aprendieron totalmente, quizás podrían influenciar para llegar a algo así, ¿no? Para pues hacer cooperación y esto, pero que justamente a veces no se ve, ¿no? Porque eh, muchos profesores seguramente se deslindan, ¿no? Del hecho de la formación, quizás no ven que son tan importantes en la formación, ¿no? De los estudiantes y esto, y se limitan a simplemente enseñar, ¿no? Entonces, bien, podemos ir finalizando con este pequeño debate. Y creo que ha quedado bastante claro nuestras opiniones, ¿no? Nuestras diferentes opiniones, algunas experiencias, ¿no? Eh, entonces, finalizando esto, podemos ahora pasar para la parte de reflexión final en cuanto al, ya en este caso no tanto al tema en sí, sino al curso, ¿no? Podemos pasar uno por uno de nosotros explicando su reflexión, quizás un poquito de su reflexión final sobre el curso, quizás en alguna competencia que piensen que a lo largo de este curso han mejorado, han ido descubriendo, y una que piensen que pueden, ¿cómo se llama? Mejorar, ¿no? Eh, si gusta alguien quiere empezar, puedo hacerlo yo si desean también.
¿quiere empezar alguno? Yo empiezo. Bueno, yo normal, yo puedo empezar si desean. Entonces, nada, ahora finalizando el curso, ¿no? Eh, Pienso que este curso me ha dado un momento de reflexión en cuanto a lo largo que he llevado esto, ¿no? Porque muchas veces en la semana, ocupados muchas veces, en mi caso, trabajo junto a los estudios y esto, pasar al curso este de competencias interpersonales era algo diferente, ¿no? A la dinámica que se usan en los demás. Era como un área más para reflexionar, para pensar algunas cosas, para a la hora que hacer tareas y eso, rememorar muchas cosas, incluso vivencias positivas, negativas, ¿no? En este caso de mi vida. Entonces, pienso que en uno de los competencias interpersonales que he desarrollado más a lo largo de este curso es justamente el autoconocimiento, porque como mismo digo, ha sido un área para mí de reflexión este curso en cada clase que he ido y en cada tarea que he realizado, y considero que esta es la competencia que más he desarrollado porque justamente las tareas y esto me hacían mucho rememorar muchas cosas y darme incluso cuenta ¿no? de diferentes experiencias, de tanto como les digo, positivas, negativas, me habían enseñado, ¿no? Y una de las que quizás considero que aún pues debo quizás mejorar, quizás es un tanto quizás, ¿cómo decirlo? Quizás partes de autoestima, quizás partes de un poco de autosuperación, cosas, ¿no? Por eso ya es como cosa mía independiente, pues que a pesar de que sí siento que a lo largo de mi vida he desarrollado bastantes vivencias personales que me han hecho mejorar. A veces siento todavía que esas mismas vivencias, obviamente hablo sobre todo de las negativas, te dejan marcas, ¿no? Y que, ¿cómo se llama? Y que son cosas que seguramente a, a lo largo de mi vida, de la reflexión y esto, me ayuden, ¿no? A, a mejorar y todo, ¿no? Entonces, ¿quién más quiere compartirnos con nosotros un poco sobre su experiencia con el curso y esto, ¿no? En mi caso también, pues, Sí, ¿no? sí, sí. Comparto lo mismo contigo. Al principio solía procrastinar mucho, ¿no? Como el profesor creo nos ha mencionado mucho esa palabra, estar Ujú. con el móvil, no sé, medio perdido, medio zombie, ¿no? A la hora Sí, de compartir quizás un almuerzo, en las mismas horas de clase, no tomar atención, no prestar atención, pues, ¿no? Hacer quizás un poco desordenado, ¿no? Antes lo era, pero ahora obviamente que ya he sido organizado, ¿no? ujú, Eh, Me di cuenta que necesitaba cambiar mucho todos esos aspectos, a mejorar. Empecé a planificar las tareas, las actividades que nos dejaban, ¿no? sí, Como el profesor mismo nos indicaba en clases, quizás organizar un calendario, pues, ¿no? Y dedicar tiempo específicos a cursos quizás que se nos sean complicados y cursos quizás que se nos sean fáciles, poderlos hacerlos quizás el mismo día, no sé, ¿no? Poder tener tiempo tanto como para estudiar quizás un poco más, entrarnos a más detalles, conocer un poco más con los PPTs que nos pueden brindar en la plataforma. ujú, También mejorar mi autodisciplina, pues, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he notado personalmente, pues, ¿no? Evitar las distracciones. Era muy distraído, pero con el profesor específicamente en este curso, he aprendido a dejar esos malos hábitos, ¿no? claro. Eh, Y algo y en lo que sí, quizás comparto. consideras que
necesites mejorar. Obvio, ¿no? Creo que todos tenemos algo por qué mejorar, ¿no? Quizás como los cuadros que nos deja el profesor para realizar, quizás proyecciones personales que podamos tener más adelante, quizás en el tema físico, ¿no? Lo que recuerdo, el cuadro que llenaba, quizás obviamente me quisiera ver mejor, no sé, físicamente, ¿no? Empezar a hacer deportes, Claro. cosas así, ¿no? Ujú. Quizás en temas personales, como nos dice el profesor, quizás es ser un poquito más cercanos con algún primo, con algún familiar que bien sí lo tengo físicamente cerca, pero que se me era difícil quizás darme tiempo de estar con él, compartir con él, ¿no? Ujú. Obviamente que esas cositas debo mejorar, ¿no? Eso es en resumen todo lo que me enseña este curso, básicamente el docente, y nada, Ok, me siento feliz por ello. sí, ok, gracias, Zavalla. Entonces podemos pasar al siguiente compañero. Ok, Mauricio, dinos tu de experiencia con el curso, algo que piensas que has mejorado y, y te falte, crees que faltes mejorar, ¿no? Para mí este curso fue muy importante y me gustó mucho, la verdad, porque nos llevamos como más seguridad, más reflexión, tal vez pudimos conocer partes de nosotros que tal vez no teníamos tan en cuenta, tipo estos cuadros que podemos colocar nuestras metas y tal vez aquellas cosas que teníamos guardadas en nuestra memoria, pero tal vez nos teníamos bloqueadas, tipo recordarlas y saber conocernos mejor a nosotros nos sirven para reflexionar y aprender de ellas, tal vez de las cosas negativas, positivas, tal vez de las negativas, volverlas positivas y así. Y también hay cómo nuestra seguridad ha crecido, tipo en la actividad esta en la que salimos a cantar. Sí, ya recuerdo. Seguro la mayoría teníamos pena, nos sentíamos avergonzados y como a través de esto nos generó más seguridad y todos pudimos salir y así, y me llamó mucho la atención eso porque tal vez muchas personas se sienten inseguras, les da vergüenza estar delante de tanta gente, tal vez hablar o algo así, y este como que empujoncito le da un respiro a estas personas para que se puedan comunicar mejor, se sientan más seguras de sí misma y de verdad eso me llamó mucho la atención y me gustó. Y me llevé eso del curso también, la seguridad y el autoconocimiento. ¿Piensas algo que quizás necesites mejorar en cuanto a las Quizás en lo competencias? que necesitan mejorar podría ser la comunicación y siento que esa Claro. última actividad tipo me ayudó más a comunicarme. Ujú, claro, gracias. Gracias. A ver, y siguiente, ¿quién quiere? Siguiente. Ok, Hans, dinos. Bueno, primero agradecer al profesor Jorge por toda la experiencia y el aprendizaje que nos dio en este ciclo, por enseñarnos el autorrespeto, el autoconocimiento y cuando nos sacó la zona de confort, como dijo Mauricio, cuando nos puso a cantar. En mi parte, yo al inicio, cuando salió mi número, me quedé sentado por un segundo, tratar de decir al profesor, no, no quiero salir, pero al final salí y me sentí librado. Esa, esa emoción me ayudó, sentí lo que quería ganar el profesor con eso, a ganar un poco más de confianza y comunicarnos más en público. Claro. ¿Y algo que pienses que necesites mejorar en cuanto a alguna competencia, algún, ¿no? Sí, a mí me falta mejorar cómo expresarme en público. Ujú, Aún me falta mejorar bastante porque siempre me pongo nervioso al momento de exponer o al momento de hablar. Cuando tanta gente me mira, siento mucha presión y a veces me olvido, me nublo y olvido todo lo que tenía en mente. claro, ¿no? Está bien, gracias, Hans. Y por último, podemos, Alejandro, puedes compartirnos también, ¿no? Sobre tus experiencias con el curso, qué piensas que puedes mejorar, ¿no? Bueno, por mi parte
La verdad fue un curso un poco, eh, bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando nos dijo que en las primeras clases que si reflexionamos antes de dormir, fue algo que la verdad me Sí, llamó mucho la atención. ¿Qué pasó? sí recuerdo. Ah, ya, perdón. Bueno, y eso fue algo que mucho me llamó la atención y me puse a pensar como que antes de dormir, qué es lo que había hecho durante todo el día, si podía mejorar en ciertas acciones que había hecho, ¿no? Ujú, Y bueno, para ser sincero, los hacía 2 veces a la semana, una vez, porque me llamó la atención, la verdad. ujú, Y siento que con las clases que nos daba de la autoevaluación, el autoconocimiento, siento que he podido aprender más. eh, Cosas que quizás no sabía de mí y que he ido desarrollando en el curso con los temas que el profesor nos hablaba y cómo nos explicaba. Y algo que me gustó mucho fue el autoconocimiento. Esa clase, la verdad, me ayudó ujú, demasiado. Y bueno, también con lo del canto, lo que nos dejó cantar también, ese también a mí me dio más confianza. Eh, Muy bueno eso, ¿no? Y pucha, algo que podría mejorar quizás en el momento de distraerme en cosas de las áreas donde estoy ubicado. Que enfocarme en lo que si estoy en área académica, debo estar enfocado en eso y no irme a otra área como puede ser un área personal o área de trabajo. ujú. Quizás sería mejorando poco a poco, ¿no? Sí, claro. Y eso es todo por mi parte. Sí, bueno, mira, coincidentemente creo que varios de nosotros acá estamos de acuerdo con, con mucho de, ¿no? Sobre lo de cursos, sobre todo sobre lo de autoconocimiento, creo que varios hemos coincidido, porque es algo que a veces por como reflexión final, ¿no? Por la época actual, que a veces todo va muy rápido, la tecnología y ese tipo de cosas, creo que es algo de lo que más muchas veces, sobre todo nosotros jóvenes, estudiantes, esto hemos dejado bastante de lado, ¿no? Eh, y seguramente es una de las cosas que nosotros nos llevamos eh, bastante, porque veo, porque hemos coincidido, creo que casi todos prácticamente. Y seguramente también cosas o experiencias como la de, pues, la vez que nos hicieron salir de nuestra zona de confort, ¿no? Que muchos de nosotros en mayor o menor medida subimos desenvolvernos y al final y pudimos hacerlo. Entonces, como punto final, era tres, o sea, tres competencias interpersonales que creen que hemos usado para en esta exposición final, ¿no? Por mi parte, pienso que ya, ¿cómo se llama? Igual también hemos usado bastante sobre el autoconocimiento, porque hemos compartido mucho de nuestras experiencias personales, ¿no? En cuanto a eh, recordar así experiencias tanto positivas como negativas seguramente. Entonces, si se dan cuenta, es una competencia que hemos usado mucho en debate y también en reflexión, ¿no? Otro que considero seguramente es, ¿cómo se llama? El autorrespeto también, o el respeto en sí, porque hemos hablado dentro de todos considerándonos, ¿no? Cada opinión y respetando cada uno de nosotros, tener conocimiento o ser empáticos con cada una de las opiniones, eh, ¿no? A la hora de hablar y nos hemos respetado, ¿no? Todos dentro de nuestras opiniones y todo, ¿no? Eh, Otra que quizás consideren ustedes, alguna que piensan que hemos usado en este momento, quizás la comunicación, ¿cómo se llama? La autoevaluación, quizás, ¿no? También una parte, ¿no? De esta exposición, porque, pues, ¿no? Eh, hemos también eh, recurrido a diferentes experiencias y creo que esto abarca varias de estas competencias, ¿no? Entonces, algo que deseen agregar antes de finalizar esta, esta reunión. Creo que ninguno. Sí, por mi parte creo que está todo Sí, dicho, está está todo todo bien con concreto. todo. Sí, por mi parte está todo. Entonces bueno, podemos dar empezar a finalizar esto.
Nada, eh, ha sido una buena reunión, una buena reflexión, así hemos tratado de que sea natural y todo, entonces pienso que ha salido bastante bien, ¿no? Entonces, gracias a todos por su presencia y creo que hasta aquí quedaría con nosotros y, y también saludos al profesor, todo, ¿no? Porque seguramente nos va a ver luego en esa reunión esto y un saludo a él porque pues nos soportó durante todo este ciclo, ¿no? Entonces, gracias y adiós. Hasta pronto, seguramente, porque lo veremos por ahí Ya, siempre. pronto. Chao, profe. Gracias, Chao. profesor. Gracias por todo.